Cami, ¿por qué psicología no dicotómica? ¿Para qué abrir otro espacio de psicología en un mundo que ya está saturado de consejos? Bueno, digamos que acá en Nexus nosotros lo que queremos hacer es plantar una bandera de paz, ¿sí? Es como declarar la paz en el mundo de la psicología, porque si bien desde las universidades nos han implantado como eso de que o es cognitivo-conductual, o es humanista, o es psicoanálisis, incluso por lo superficial, eh, diferenciando lo eterno, es decir, como que en el cognitivo conductual hay como esa evidencia científica de que es funcional, eh, hay resultados a nivel científico de que realmente funciona, mientras que en el psicoanálisis eh, como tal no lo hay, ¿sí? Se sabe que funciona porque lo ves, ¿sí? Ves los resultados y realmente funciona, porque sí funciona, no digo que no, pero como tal, a nivel científico no hay como ese respaldo, entonces pues como que tiende a quebrantarse también un poco por eso. Acá lo que venimos a hacer es como plantar esa bandera de paz en donde decimos, sí, vamos a trabajar en conjunto y no nos vamos a cerrar solamente a una o a la otra. Claro, Cami, es que ¿no te parece ilógico que vivamos en esta pelea por bandos, pero al final en la vida real es que no importa lo teórico, sino importa la respuesta que le podemos dar al paciente? Claro, digamos como tú dices, es algo muy, muy, muy importante porque nos hemos venido como criando, por decirlo así, desde las universidades, eh, en que nos enfocamos solamente en un enfoque, valga la redundancia, directamente y no le estamos dando como esa atención al paciente que realmente necesita, ¿sí? Porque es que el paciente eh, tiene una necesidad, ¿sí? Y nosotros como psicólogos estamos encargados de darle atención a esa necesidad, ¿sí? Darle como una respuesta, independientemente el enfoque desde el cual lo veamos, que es como esas gafas que tenemos nosotros los psicólogos y podemos ver como el mundo a través de ellas. Entonces, pues acá tenemos dos bandos trabajando directamente a un solo punto que es el bienestar del paciente en definitiva. Claro, es que lo que tú acabas de mencionar me llevó un poco a pensar, porque aún en el 2026 seguimos utilizando estas banderas o estos bandos del siglo pasado. Si es que, digamos, eh, claro, tú desde tu cognitivo conductual, yo desde el psicoanálisis, pero estamos hablando de algo muy real como lo es el sistema nervioso o el cerebro. Creo que un punto donde tú y yo nos podemos encontrar es en la neurociencia o neuropsicología. Y es que si yo te hablo de memoria de trabajo, ambos entendemos qué es. Y hay un punto físico donde la encontramos, que es el prefrontal, en el órbito frontal, demás cosas. Pero la encontramos ahí. Entonces, la conclusión de este pues es que estamos trabajando con personas, no con teoría. Exacto. Si bien lo has dicho tú, y es que independientemente de que cada enfoque lo vea como en otras palabras, una visión distinta, lo entendemos de todas maneras como lo que es, ¿sí? Y sin importar como tal la teoría que hay, como el trasfondo de cada enfoque, está la necesidad del cliente, está, eh, está la necesidad del paciente. Y eso es lo que importa, Solo un paréntesis. Está bien que hayas dicho cliente. ¿sí? Eh, pero el cognitivo le dice cliente, el conductual le dice usuario, el humanista le dice usuario, el psicoanalista le dice paciente. Está bien. Esta misma palabra se encuentra como todos los bandos que hay, si a algunos les dicen consultante y demás, y si bien todo se une a un solo punto y es que son personas,
¿sí? Son personas con una necesidad específica como seres humanos necesitando ayuda de una u otra manera y, y para eso estamos. ¿Sí? Acá por eso se abre este espacio de psicología no dicotómica porque acá no pretendemos pelear, no hay bandos, no hay sí, no hay no, no hay oscuridad o claridad, simplemente eh, somos dos profesionales trabajando en pro de un solo punto. Claro, es que justamente con lo que tú acabas de decir, Cami, eh, claro, al hacer este paralelismo entre usuario, consultante, cliente, paciente, em, claro, cada uno de nosotros o cada uno de nuestros enfoques tiene su forma diferente de atender, pero hay algo que es muy global y es que como psicólogos somos fieles creyentes de, de que curamos con la palabra. Cada uno de nosotros, sin importar el enfoque, cuando llegamos al consultorio o estamos en el espacio de análisis, llevamos una charla con nuestro paciente. Eso para el psicoanálisis se vendría llamando método catártico, que es propuesto por Sigmund Freud. No sé si sabías, él eh, en su afán cuando llegó a la universidad de querer ayudar a las personas siendo un médico neurólogo decidió trabajar con Charcot. Y la primera instancia que intentaron para la mejoría del síntoma y curar la histeria fue la hipnosis. Y aunque demostraba tener resultados, no eran resultados que perduraran en el tiempo. Por esta razón, Freud decide fundar el método catártico, que pues pasándolo al español, lo que quiere decir es lavar con la palabra. Y creo que es un punto donde convergemos todos los psicólogos. Digamos que también cabe resaltar que pues, por la parte del cognitivo conductual, nosotros tendemos como a ver mucho los esquemas mentales, es decir, cómo eh, podemos cambiar una conducta, transformar el presente de la persona a través de un cambio en el esquema mental, es decir, por ejemplo, eh, mentalmente si yo digo manzana, si yo te digo manzana, automáticamente suele venir como la figurita de la manzana, una imagen mental, y eso es lo que significa manzana para nosotros. ¿Sí? Eh, Trabajamos como, bueno, los seres humanos trabajamos eh, el mundo, es decir, como esa forma de ver el mundo es a través de esos esquemas mentales que se nos han implantado como un chip en nuestra mente desde pequeños. Eh, Hay algunas conductas que si bien son las conductas problema de a veces algunos de nuestros eh, pacientes, y simplemente como el hecho en cambiar como la forma de ver eh, cierta conducta y demás, cambia inmediatamente como la forma de actuar, ya de ver las cosas y pues poco a poco se va como generando un cambio también en la persona. Es como, por ejemplo, en los casos de fobia y ansiedad. Ya me dirás tú de pronto el punto de vista dentro de lo que abarca el psicoanálisis, pero, pero quiero que pongamos acá como un ejemplo clave, ¿sí? Para que ustedes también que nos están escuchando se den cuenta de que eh, podemos como tal adaptar y ver como que vean como esa visión que tiene cada uno de los puntos frente a un mismo fenómeno que vendría siendo eh, la fobia y la ansiedad, pongámoslo en un caso donde una persona tiene miedo de salir a su casa y está totalmente convencida de que si sale le va a pasar algo, ¿sí? Probablemente las fobias siempre están relacionadas como
con eventos catastróficos en su mente, con escenarios de muerte. Entonces, si salen a la calle, puede que vengan muchos esquemas a nivel mental en donde pueden estar falleciendo y precisamente pues como que se genera ese miedo excesivo a no salir de la calle, lo que desencadena como también un tipo de ansiedad, ¿sí? Esa sintomatología a nivel fisiológico en donde la persona experimenta sudor, malestar, em, temblor, como ese ahogo en el pecho, esa presión, en donde eso le genera como esa sensación de que está perdiendo como su control de sí mismo, incluso los puede llevar como a pensamientos muy catastróficos en donde sientan que ese estado, tanto emocional como físico, los está llevando incluso a la muerte, ¿sí? Eso pasa en su mente, ¿sí? No estoy diciendo que se vayan a morir, por eso, pues han pasado de pronto casos, ¿sí? Pero pues no es como que vaya a pasar, sino es más bien como ese miedo exacerbado y precisamente por eso es que llegan a terapia y precisamente puede que hubiera pasado que algún evento que vieron durante su vida cotidiana les hubiera recordado algo que de pronto muy en su inconsciente hubiera pasado allá en su infancia, ¿sí? En ese pasado que de pronto a veces reprimimos porque pues es un mecanismo de defensa como esa represión de que si nos pasa algo eh, malo, es decir, eh, que probablemente si de pronto en su infancia haya pasado como un evento traumático y pues como somos seres humanos, huimos a toda costa de todas las emociones aversivas que puedan presentarse, angustia, malestar, y lo reprimimos, ¿sí? Esa represión ocurre ya como tal en lo inconsciente, no tenemos como conciencia de que eso hubiera pasado y resulta que a través de los años vimos, no sé, un ejemplo, un caso que le pasó a alguien similar o en la televisión presentaron que había pasado un caso similar y automáticamente como que nuestra mente como que lo conecta con lo que vivió y regresa el síntoma y entonces es cuando la persona empieza a decir, bueno, yo no sé por qué me empezó el síntoma, simplemente sé que no puedo salir a la calle porque si salgo me voy a morir. Exactamente, Cami. Me quedo con dos cosas muy valiosas que has dicho. La primera, entender la ansiedad como un mecanismo que opera desde la tensión de muerte o desde el deseo de muerte, que para nosotros sería thanatos. Pero sí, es que, digamos, de una manera coloquial, ponerle un nombre o un objeto a esa ansiedad es el miedo a morir desde el psiquismo. Entonces lo describes de una manera muy precisa y creo que convergemos allí, pero también que pongas como un claro ejemplo de ansiedad, claro, una ansiedad completamente llevada al límite, la fobia. Me haces acordar del ensayo clínico de Sigmund Freud que él mismo denominó la proton pseudo. Eh, él de qué hablaba allí en su ensayo de la primer mentira. Nos desglosaba el caso de Emma Watson. Emma era una paciente que tenía un gran miedo a salir a la calle, con la singularidad en su matiz clínica de que no podía salir cuando estaba sola, pero si había, así fuera un niño pequeño, que casi que dependía más de ella que de sí mismo, era capaz de salir. Es decir, la compañía la hacía capaz de salir a la calle. Bajo compañía dejaban su fobia. Y no es que el psicoanálisis y directamente Sigmund Freud estén atacando la existencia de la fobia, simplemente le están dando un origen.
que es otro punto en el que tú converges y dices un evento traumático en la infancia. El caso de Emma, a lo largo de las sesiones llevadas por Sigmund Freud, llega al punto de un evento traumático en su infancia. Tiene un recuerdo muy lúcido de haber salido, incluso habla de un vestido de flores. Siendo una niña salió en un vestido de flores al llegar a la panadería, el panadero, valga la redundancia, el sujeto que atiende allí, le pellizca sus genitales a través del vestido. De allí se desencadena ese miedo a salir sola, esa vulnerabilidad de sentirse sola. Por eso, aunque vaya un niño con ella, cree que esto es capaz de darle esa atmósfera de seguridad que requiere. Claro. Entonces, claro, son dos enfoques completamente diferentes, pero con tu amplia explicación de esquemas, de sintomatología y tal vez mi imprecisa lectura de la protonzeuda de Sigmund Freud, estamos convergiendo. Y ese punto de convergencia se llama el bienestar del paciente. Bueno, de acuerdo a lo que acabas de mencionar, se me hace muy importante y podemos tomar como este claro ejemplo Emma Watson y podemos ampliarlo un poco más, ¿sí? Por ejemplo, desde el cognitivo conductual, si a mí me llega Emma como consultante, lo primero que yo voy a ver es la sintomatología a nivel fisiológico y a nivel cognitivo que evoca el síntoma, ¿sí? Es decir, qué pasa en ese procesamiento a nivel mental, a nivel cognitivo, en donde aparecen pensamientos relacionados con el síntoma, ¿sí? ¿En qué estaba pensando Emma antes de que evocara el síntoma y cuál es el síntoma como tal, ¿sí? Si estamos hablando de un síntoma de ansiedad, entonces puede presentarse como esa sudoración excesiva, taquicardia, como dificultad al respirar, como ese miedo excesivo a la muerte. Puede pasar. Em, entonces, como en qué orden cronológico se está presentando cada síntoma para que ella tenga también como un nivel de introspección más amplio en cuanto a su síntoma y a conocerse a sí misma en cuanto a toda la experimentación y, y demás. Como tal, eso nos llevaría eh, a generar de pronto un patrón específico en el que, bueno, cada que pasa tal cosa es que yo experimento el síntoma, ¿sí? Entonces, si salgo con mi hermano no me pasa nada, pero eso me pasa cuando yo salgo sola, ¿sí? Eh, puede que a veces yo esté en mi casa, pero cuando yo veo que alguien me mira como de cierta manera, me genera el síntoma. Entonces ahí ya podemos empezar como a ampliarlo un poquito más y a ir como hacia atrás a ver desde cuándo empezó para atacar como tal el origen del, del síntoma mismo. Y podemos ampliarlo de más maneras como a través de terapias específicas como terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición, cuando exponemos como tal al paciente a ese malestar para que se dé cuenta que exponiéndose al malestar se va a dar cuenta al final que no pasó nada, ¿sí? Que poco, como ese miedo a salir a la calle se va volviendo como un poco menos significativo en su mente. Que si la primera vez le daba mucho miedo, ya después de una semana haciéndolo consecutivamente y viendo que no murió efectivamente al salir de la calle, que esos pensamientos irracionales en su mente no eran ciertos, no eran funcionales, entonces ya empieza como a tener un proceso de adaptación más favorable y puede como tal extinguir la conducta de la agorafobia en este caso. Em, o también como con procesos de reestructuración cognitiva, en donde sustituimos pensamientos disfuncionales por pensamientos más funcionales para el caso. Por ejemplo,
Cuando salgo a la calle suelo experimentar como ese miedo excesivo a que me pueda pasar algo y ni siquiera sé qué me puede pasar, ¿sí? Entonces reemplazamos ese pensamiento por ya en más ocasiones que he salido a la calle, no me ha pasado nada y como tal no tengo como una evidencia específica de que salir a la calle puede afectar mi integridad. Claro, has hecho un desglosamiento preciso de qué haría un cognitivo conductual enfrentándose a este dilema práctico clínico. Eh, Concuerdo en muchos aspectos de ello. ¿Qué podría agregar aquí el psicoanálisis? Y es que el inconsciente siempre tendrá una forma de generar inserción, es decir, una forma de hablar. Y esta forma de hablar siempre se va a encontrar en medio de esa huella anémica. Entonces, nosotros haríamos un rastreo de esa huella anémica a través del por qué. ¿Por qué la presencia del síntoma? ¿Por qué esta matiz tan diferente en tu ansiedad de la ansiedad que puede expresar cualquier otra persona? Y centrándonos en estas partes que hacen tan particular, tan subjetivo, el síntoma para la persona, podemos empezar a hacer ese viaje hacia el pasado del origen del síntoma, de la primera vez que llegó el síntoma, qué trajo el síntoma, qué evocó este mismo síntoma. Sería esta manera en la que el psicoanálisis aportaría a lo que tú desde tu perspectiva cognitivo-conductual estás trabajando. Lo que tú acabas de decir es como funcional en el hecho de que ustedes vean como cuál es el puente que nosotros queremos generar en este espacio de psicología no dicotómica, como eh, esa mano amiga que podemos ver en el otro campo de visión que de pronto yo no tengo tan amplio, ¿sí? Y es como ese viaje al pasado, ese proceso a nivel inconsciente que puede llegar como tal el psicoanálisis que lo puede desarrollar de pronto de una forma más efectiva, qué sé yo, porque nosotros no nos concentramos como tal en nivel inconsciente del paciente, ni en el porqué de la situación, sino en el para qué de la misma, qué me está enseñando esta situación y para qué se está presentando en mi vida, ¿sí? ¿Será para que yo genere algún cambio? ¿Será para que genere nuevas estrategias? ¿Para que me convierta en una persona más? ¿Para que desarrolle algunas estrategias que de pronto no tenía antes? Es como esa visión que de pronto no está tan amplia en el psicoanálisis. Entonces ese es como el queremos generar. Claro, psicología no dicotómica es una invitación para todos ustedes. Es encontrarnos en un espacio neutro donde tenemos que entender que la psicología no se tiene que servir de las personas, la psicología tiene que servir para las personas. Y que seguramente en el capítulo de hoy les quedarán a ustedes las preguntas de esta atemporalidad, de cómo uno puede trabajar en el presente y yéndose hacia el futuro y otro se puede ir hacia el pasado. Para encontrar estas respuestas los invitamos a los siguientes capítulos y recuerden que esto es Psicología no dicotómica. Todo empezó con una visión, un sueño que hoy late con pasión, conectando corazones, creando el nexus, impulsando el alma de los nuestros, hecho con el alma para Colombia.